El arte de escribir, como el arte de hablar, es importante, pero ¿es eso arte? El doctor Tilde, le conocen así, creo que él mismo se ha reinventado, es un periodista de larga data, Jesús Raimundo, que, bueno, él creó una empresa, una compañía artífice, pero así es, todos vamos migrando un poco de acuerdo también a las necesidades de nuestra sociedad. Jesús, un gusto y muchas gracias por estar aquí. El escribir es fácil, difícil, uno tiene que haber aprobado de una manera óptima en la escuela, para empezar en el colegio, en la educación primaria, en la instrucción, digamos, este curso de antes de lenguaje, o uno puede enderezarse en el camino. ¿Qué tal, Milagros? Buenas noches. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante como es la redacción. Milagros, escribir no es un proceso sencillo, es un proceso complejo, pero no es un tema imposible de lograr. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que este proceso nunca termina. Es decir, no solo nos basta la educación básica regular o los primeros años o los estudios en el pregrado en la universidad, o a veces algunos cursos que podamos llevar o algunos diplomados, etcétera, en posgrado. Este es un proceso permanente. Se entrena cada día, aprendemos cada día y escribimos cada día. Entonces, lo que tenemos que considerar es que nunca termina, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de dominar los aspectos. En mi caso, por ejemplo, todos los días empiezo o encuentro algunos aspectos novedosos, ¿no? En los textos, en las comunicaciones que se comparten a través de las redes sociales, en los medios de comunicación, en las obras que se publican. En fin, siempre estamos en este proceso de aprendizaje permanente. Y porque, a ver, antes de ir a la pregunta de las reglas, dime por favor tres errores que habitualmente cometemos al escribir, ¿se entiende? Voy a hablar de ortografía, que es lo primero que se ve. La ortografía, como menciona Alex Grigelmo, es como el termómetro porque nos permite saber o conocer si tenemos algunos hábitos como la buena lectura o si hemos definido bien el uso de estas normas de la ortografía. En la ortografía lo que observo es, por ejemplo, un uso exagerado de las mayúsculas. Solemos escribir con mayúsculas palabras que no corresponden, palabras que son llamadas comunes o sustantivos comunes que se escriben con minúscula. Y esto viene de una tradición larga, donde antes se resaltaban con mayúscula inicial aquellas palabras que considerábamos que son relevantes o importantes, o aquellas otras palabras que significaban mucho para un contexto social o un grupo determinado de usuarios. El otro tema que observo también en la redacción es en el tema de la puntuación. Es un dolor de cabeza para muchos usuarios el manejo, por ejemplo, de la coma. En el uso exagerado de la coma, en algunos casos como entre el sujeto y el verbo en una oración. Esta coma que hoy llamamos la coma criminal o la coma asesina, donde la coma interviene de una manera equivocada entre el sujeto y el verbo. ¿Y por qué ocurre esto, Milagros? Porque nos han enseñado en el colegio que la coma es una pausa y entonces nosotros hemos terminado creyendo que la coma es una pausa y cuando escribimos y leemos ese texto y le damos esa pausa, pensamos que ahí debe colocarse o debe ir la coma. Ese es un tema que observo permanentemente en los trabajos o en los textos que solemos revisar en los talleres que yo dicto. Y un tercer tema que estaría ya más en el campo de la gramática, en la sintaxis, es el uso o el uso indebido del que o la omisión del que, ¿no? Estamos hablando del queísmo o el dequeísmo, Uh -huh. que nosotros también otra vez por una desinformación nos hemos ido a la otra orilla. Se censura el dequeísmo y como se censura el dequeísmo, solemos obviar en la mayoría de los casos el que, pero el que también lo necesitamos en las construcciones.
ese es un tema clave también para poder diferenciar, y esto se maneja con una pregunta sencilla, ¿no? Si nosotros elaboramos la pregunta cuando tenemos la duda, y si fácilmente podemos en la pregunta incluir el de qué, entonces la escritura corresponde incluir el de y el qué. Un ejemplo, por favor, ya que estamos aquí en este tema. Eh, a ver, justo revisábamos un tema por aquí en el caso de eh, eh, sabías que, ¿no? Sabías que hoy estoy con Milagros Valverde, o sabías de que hoy estoy con Milagros Valverde. Entonces tengo la duda. ¿Cuál sería la pregunta? ¿De qué sabías o qué sabías? Si la pregunta es ¿qué sabías? Obviamente la respuesta sería ¿sabías qué? Y en el otro contexto, cuando preguntamos, por ejemplo, ¿de qué estabas seguros? ¿Estabas seguro de que hoy participo en una entrevista? ¿No? ¿De qué estabas? Si es permitido en la pregunta incluir el de qué, obviamente en la respuesta va a aparecer el de qué. Con esas preguntas resolvemos estas dudas de dequeísmo y queísmo. Naturalmente tú lo dices muy fácil y siempre cuando un profesor comparte sus conocimientos, pues claro, el alumno dice, pero qué maravilloso, hasta que le toca, claro, seguir ya por su cuenta, practicar, aprender y como tú bien dices, leer. ¿Cómo impresionar con una buena redacción de texto, Jesús Raimundo? La redacción es nuestra carta de presentación. Una buena redacción dice mucho de nosotros, sobre todo los profesionales. Nosotros escribimos muchísimo más que otra época. Los profesionales no solo escribimos para nosotros o a título personal, sino también los textos que nosotros compartimos se relacionan con las empresas o las organizaciones o las instituciones del Estado. Entonces, si nosotros compartimos un mensaje mal estructurado o con faltas ortográficas, definitivamente esto va a afectar la reputación, la credibilidad y la imagen que nosotros tenemos como profesionales, y afectará también a nuestras organizaciones, y afectará también a nuestra cultura, y afectará también a nuestro país, a nuestra sociedad. De eso muchas veces no reflexionamos o no tomamos en cuenta cada vez que escribimos. Escribir bien es un compromiso de todo profesional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos de manera clara, precisa, correcta, adecuada, lo que estamos logrando es que el lector, la persona que va a leer el texto, pueda entender sin ningún problema, y además este lector también creará un diálogo con nuestros documentos o con los textos que nosotros enviamos, y de esa manera garantizamos el propósito de toda comunicación. Nadie escribe para que un texto no sea leído. Todos escribimos los textos con diferentes propósitos para que alguien o muchas personas puedan leer, interpretar y opinar sobre el mensaje que nosotros hemos enviado. En las instituciones del Estado, por ejemplo, se envían documentos, y estos documentos permiten generar acciones en la ciudadanía. Si nosotros publicamos documentos con normas, por ejemplo, o con pautas o con recomendaciones, si estas no son claras, difícilmente lograremos el objetivo de nuestros mensajes. Ahora, ocurre también, Jesús, que la tecnología y, eh, digamos, los aplicativos que usamos han deformado porque tienen su propio lenguaje. Digo yo, han deformado, pero puede ser que no, que también ese sea válido, porque como bien sabemos también las normas van cambiando al punto que Sí, se van hoy incorporando palabras que uno pues, no tiene ni pie ni cabeza y la RAE las incluye. Sí, hoy escribimos no solamente con los signos lingüísticos, con las letras, ¿no? Los signos de puntuación y otros elementos que usamos para enviar los mensajes, sino también con aquellos que se llaman signos extralingüísticos, los emojis, los emoticonos, por ejemplo, y otros signos que participan en la comunicación, sobre todo digital, en las redes sociales.
Y esto hasta cierto punto es una necesidad. Una carita con una sonrisa enfatiza un mensaje que nosotros enviamos, por ejemplo, de alegría o de felicidad en esta plataforma. Obviamente estamos hablando de una comunicación informal o una comunicación que puede ser también profesional, pero que enfatiza, ¿no es cierto? Acerca. Es como cuando uno habla no está con el rostro rígido, ¿no? Cuando uno habla sonríe, se fija, la mirada está presente. Entonces cuando uno escribe a través de estas plataformas o de estos canales de las redes sociales, refuerza también esa comunicación. Eso es válido en esta comunicación. Ahora, Ujú. estos signos extralingüísticos eh, comparten la función con las palabras y con los signos de puntuación. Entonces, no es que reemplaza las palabras, no es que elimina el uso de los signos de puntuación. Escribir con signos lingüísticos y signos extralingüísticos también requiere de un conocimiento y de un manejo. Por eso es que hoy las empresas en el campo del marketing digital o hablamos también de la publicidad, refuerza mucho el uso y el recurso de los signos extralingüísticos, pero hay que saber usarlos, ¿no? Por ejemplo, Milagros, cuando en la publicidad se comparten algunas expresiones, cuando uno enfatiza un mensaje, es posible duplicar o triplicar los signos de apertura y de cierre de interrogación, como también es posible combinar el signo de exclamación con el de interrogación, el de apertura o el de cierre. O sea, todo esto es posible porque estos signos lo que hacen es representan la comunicación que nosotros estamos trasladando y también el énfasis. Entonces, lo que la ortografía en realidad nos permite a nosotros es garantizar que ese mensaje que nosotros enviamos a través de los soportes, de los diferentes soportes, pueda entenderse cabalmente. En esa dinámica es que tenemos que trabajar. Las normas no están ahí como un tema decorativo, las normas no están como un tema banal, las normas no están ahí para complicarnos las vidas. Al contrario, las normas están ahí para ayudarnos a garantizar que esta comunicación cumple el propósito. ¿Tú tienes una página web donde se puede acudir para dilucidar todo esto? Sí, yo trabajo con las redes sociales. Quienes estén interesados o los interesados pueden buscarme en mi cuenta de Twitter, arroba doctor tilde. También tengo una fanpage, arroba doctor tilde. En ambas redes sociales, en Instagram también me pueden buscar como arroba doctor tilde. Yo comparto todos los días pautas, recomendaciones, sugerencias, respondo consultas que los usuarios me realizan. Utilizo en realidad las redes sociales para poder compartir este gusto por la buena escritura. Hace algunos años hemos lanzado, con el apoyo de mi equipo en la consultora Artífice Comunicadores, una iniciativa que se llama 1 millón de peruanos sin faltas ortográficas. Y en esa maratón estamos usando las redes sociales, estamos usando los grupos también de Facebook que tenemos, que se llama Escuela Artífice. Utilizamos también el libro en soporte, papel, el libro en soporte digital. Ahora mismo Perdón, estamos trabajando los per- audiolibros. perdón Jesús, ¿qué nombre tiene cuál es el título de este libro, por Se favor? llama La redacción no se improvisa. Es La un redacción. libro, La redacción no se improvisa, guía para lograr textos de calidad, editado por Artífice Comunicadores. Ya es la tercera edición y la tercera reimpresión. Es un libro, de alguna manera, que ha tenido muy buena acogida, porque ya en el Perú se han editado más de 10.000 ejemplares, o sea, vendidos. Entendemos que hemos ayudado a escribir a más de 10.000 personas que han comprado un libro original. Sé que Ah, también los piratas están haciendo sus cosas por ahí. Y en España también se ha editado el libro. Hay una edición internacional en España y pronto nos estamos yendo a una edición en México para la Feria Internacional de Guadalajara. ¿para quién me ha dirigido este libro? ¿A quiénes va? ¿Quién puede, o sea, Para quiero todo decir, qué usuario. conocimiento se requiere para leer este texto? Simplemente deseos y ganas de aprender. Es un libro, Milagros, que ha sido escrito con el estilo del periodista. Tú sabes que profesamos, ¿no? Somos de la misma carrera del periodismo y los periodistas escribimos de manera sencilla.
¿no? Para que todo el mundo nos pueda entender. Los párrafos son cortos, cortitos. He trabajado infografías. Hay un capítulo de los números, por ejemplo, que es infografías, ¿no? Aquí Correcto. está, o sea, no son párrafos densos, sino son infografías. Hay recuadros, hay citas, hay ejemplos. Todo el tema de las normas de la ortografía y la gramática es explicado aquí con ejemplos y de manera muy sencilla, muy didáctica. Es para todo tipo de público. Lo puede leer un niño de 8 años como lo puede leer una persona que tiene más de 65 años. Simplemente es saber leer, porque el libro en realidad es como una gran guía. Por eso se llama guía para lograr textos de calidad. Y también lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle y en otras librerías la versión EPUB. O sea, lo pueden descargar al celular, a la laptop y cada vez que o a la computadora, y cada vez que uno necesita una consulta recurre y es una gran guía que los acompaña para cualquier tipo de textos. En los talleres que yo dicto participan Sí, profesores, abogados, ingenieros, arquitectos, estudiantes de educación básica regular, estudiantes universitarios, profesionales con estudios de posgrado, colegas periodistas, claro. colegas profesores, en realidad todos, y no solo ahora con la virtualidad, pues no solamente estamos en Lima, sino también de diferentes ciudades del Perú y de otros países. Hemos tenido participantes de Estados Unidos, de Italia, Bolivia, México, Colombia. Entonces, este tema de la redacción traspasa las fronteras y en realidad Magnífico. todos están con mucha buena disposición de poder aplicar una muy buena redacción. Pues felicidades por eso, Jesús Raimundo. Y así, en 20 segunditos, ¿por qué doctor Tilde? Doctor Tilde, en realidad me pusieron los colegas de Panamericana Televisión cuando se realizó un reportaje, me bautizaron como Doctor Tilde y ahí quedó. Le gustó a la gente, a los usuarios, a la televisión, me Muy bien. empezaron a llamar Doctor Tilde y hoy yo ya cojo el nombre de Doctor Tilde y lo uso en las redes sociales. Es más, ya lo he registrado también, Eso te iba a el decir, de nombre, tiene un logo, tiene los colores y todo lo demás. qué Así es bien. que espero seguir trabajando próximamente en YouTube con mi alter ego, que es el doctor Tilde, para seguir compartiendo estas enseñanzas. Muy bien, y yo te convocaré nuevamente. Pues ha sido un placer, un gusto, Jesús Raimundo, estar estos minutos contigo y saber que uno puede impresionar con una buena redacción de texto, pero además también, como alguien decía, hay que saber escribir hasta su nombre de una manera correcta. Así es. Muchas gracias, Aquí, Milagros, por esta oportunidad y un abrazo fuerte. otro para ti. Que tengas una feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias. Volvemos en unos segunditos.